de la dirección financiera. De hecho, bueno, si hablo de alguna de las empresas en las que trabaja actualmente, está director financiero de NanoSense, que es una empresa que se dedica a hacer nanocomponentes para la telefonía móvil que viene, para el 6G, que ya está en marcha. Quizás no suene tanto, pero si hablo de Factorial o hablo de Kipu, empresas en las que también ha sido CFO, pues bueno, yo creo que todos más o menos le podéis ubicar. Así que nada, Pau, bienvenido y muchísimas gracias por participar con nosotros en estas sesiones. Muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí y compartir lo que creo que sé, lo que he aprendido hasta ahora. Bueno, gracias a ti. Y bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Fernando Martín, soy el director de operaciones dentro de DOST. Nuestra empresa, como sabéis, dentro del mundo de las cuentas a pagar, pues se centra en conseguir esa automatización y esa mejora que facilite a la dirección financiera el tener información en tiempo real. Hoy vamos a hablar de algo, nos vamos a alejar un poquito de lo que estábamos haciendo habitualmente relacionado con centrarnos en la tecnología y contar el rol de la tecnología y vamos a ver un poco más del punto de vista humano, ¿vale? Es decir, qué es lo qué es o hacia qué está evolucionando la figura del CFO dentro de las empresas. Si echamos la vista atrás, pues bueno, vemos que el CFO igualmente que ahora, ha sido siempre una de las figuras más representativas dentro de la empresa. De hecho, junto al CEO, pues eran el perfil más importante dentro de la empresa. Al final, entre esos dos perfiles, eran capaces de direccionar y de virar el barco para que la empresa llegase a buen puerto. Siempre es verdad que ha estado más relacionado dentro de su propio ámbito, es decir, una persona muy ligada al tema del control, ligada al mundo de las finanzas y la contabilidad, la preparación de impuestos, y siempre era la punta de lanza en la relación con la administración pública. Esto a día de hoy pues está cambiando bastante, ¿no? Y aquí, Pau, yo quiero que me cuentes un poco tu punto de vista y lo que experimentas tú en tu día a día y lo que ves en tus colegas. Ujú. Sí, Fernando, hemos visto que hace, por ejemplo, 40 años, cuando si hablamos de España veíamos que era la fábrica un poco de Europa, porque era más competitiva en precios y muchas empresas venían aquí a hacer una sede, una subsidiaria. El CFO era una figura esencial porque permitía tener el control de todo lo que estaba pasando y sobre todo vigilar la primera causa de muerte de una compañía, que es la falta de fondos. Por eso la F del CFO es financiero, a pesar de que la gran parte del trabajo no es puramente financiero, pero sí es lo que puede matar a la compañía. Entonces, esa persona que tenía el control era normalmente bastante opaca y controlaba la información para adentro, pero no la podía compartir. No habían las herramientas y no había la metodología o la sensibilidad para compartir la información. Y esta es una de las grandes transiciones que hemos hecho en este perfil de CFO, que ya no es suficiente con saber controlar la tributación, la contabilidad y las finanzas, sino que tienes que saber hacer mucho más. Ujú. Y en ese viaje que estamos haciendo, en ese ámbito multidisciplinar, podríamos decirlo, creo que arrastramos también, ¿no? a otras áreas de la empresa con nosotros, porque empezamos a hacer como un hub de información para el resto, empezamos a estar un poco más abiertos y esa interactuación a día de hoy yo creo que es bastante más patente. Exacto, como dices, antes era una persona quien mandaba, quien ejecutaba, quien decía a todo el mundo lo que podía, lo que no podía gastar sin preguntarse por qué, y hoy en día es una comunicación bidireccional donde el equipo de finanzas puede compartir gran parte de la información a la que tiene acceso o debería tener acceso desde el equipo financiero para dar información en tiempo real al resto de operadores de la compañía para que tengan un poco más de autonomía y que tomen decisiones más informadas en tiempo real. Hoy en día ya no nos podemos esperar a que llegue el final de mes o el final de trimestre o el final del ejercicio y tomar decisiones. Pues en 2025 vamos a hacer esto, porque el mercado no espera, hay que tomar decisiones hoy. Y por eso es muy importante tener esta visibilidad y tener esas herramientas que puedan acercar la toma de decisiones a la información. Mm. Sí, y es por esto, por lo que realmente nosotros desde nuestro punto de vista nos damos cuenta de que hay como cuatro pasos fundamentales, ¿no? que debemos tener todos
para un poco cumplir con esto, con estos nuevos escenarios que se nos abren, esta necesidad de tiempo real y sobre todo porque esa necesidad de tiempo real viene aparejada con la competitividad que presentamos como empresa. Es decir, la competitividad antes estaba más entendida dentro de todos los procesos que eran más core de la empresa, los procesos de soporte, como puede ser el área de finanzas, aunque vitales, no se tomaban como un proceso meramente competitivo, pero a día de hoy nos damos cuenta de que la estrategia financiera es una de las partes cores a nivel competición cuando estamos hablando de sobrevivir y triunfar dentro del mercado. Entonces, aquí cuatro puntos que yo creo que, bajo nuestro punto de vista, creo que cualquier líder dentro del ámbito de la dirección financiera debería intentar cumplir, ¿no? Empezando un poco por ese seguimiento y visibilidad interdepartamental. De poco nos sirve vivir en nuestro castillo, en nuestra atalaya de la finanza, si no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en el resto de la empresa. ¿No? Esto yo creo que ahí sí que se ha dado un paso fundamental en este sentido. Ujú. Sin duda, antes vemos que el CFO tenía un rol más de compliance y hoy eso es necesario, pero no suficiente. Es muy importante dar esta visibilidad a otros jefes de equipo o hasta operadores, individual contributors, que puedan tomar decisiones en tiempo real. Y pongo un ejemplo. Antes, hace 20, 30 años, era impensable que cualquier persona en una compañía podría saber el nivel de gasto con un proveedor específico. Hoy en día es imprescindible saber lo que se gasta, cuáles son los proveedores más importantes, priorizarlos y saber también cómo se está gastando, porque si hay alguien en un equipo que ve que hay un gasto que no tiene que ser, levante la mano y pueda intentar solucionarlo. Pues oye, hay este otro proveedor que nos puede dar un mejor servicio, o por qué no reducimos el número de licencias, o por qué no compramos esta otra referencia que es mejor. Y esta visibilidad es fundamental para aportar valor, que es el tema principal de la charla de hoy. Claro, y eso nos lleva justamente a lo que estabas mencionando al segundo paso. Es decir, pasamos de un perfil meramente técnico dentro de mi ámbito, del cual lo sé todo y lo controlo, pero nada más que veo cifras, a un perfil multidisciplinar que es capaz de entender qué es lo que me están trayendo a la mesa. Es decir, el ejemplo de las licencias para mí es un ejemplo muy claro. Antes las licencias, la necesidad, esa gestión de la demanda la hacía IT y realmente llegaba con el gasto diciendo necesito esto. Realmente el entendimiento de para qué necesitabas esto no lo tenía el CFO. El CFO simplemente entendía cómo iba a cuadrar, cómo iba a encajar esa cifra dentro del marco general de los presupuestos. A día de hoy, él tiene que entender, o por lo menos tiene que comprender el por qué. Porque eso sabe que va a afectar de alguna manera, va a tener un impacto en los resultados finales y también en la forma de trabajar de la empresa, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí que hay una apertura muy, muy buena. Exacto, Fernando. Antes, por ejemplo, podíamos imaginar un budget, un presupuesto, de una forma muy estática, donde entonces un presupuesto anual basado en lo que te has gastado en el ejercicio anterior y nadie lo discuta. Y esto es una tendencia que acostumbran a tener las empresas muy grandes y que las pymes que están evolucionando no se pueden permitir en caer en la misma trampa. Entonces, tú cuando eres multidisciplinar, tienes que entender que cada gasto tiene el sentido con el negocio. No por el hecho de estar gastando algo, quiere decir que la compañía lo puede seguir gastando. Intentar hacer que cada persona realice un gasto como si fuera de su propio bolsillo. Esto es lo que es interesante. Y luego, a nivel de información financiera, históricamente había pocos estados financieros. Había la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance y el cash flow, podríamos decir, ¿no? La tesorería. Hoy en día vemos que hay mucha otra información de la compañía que tiene que sincronizarse para dar más valor. Si tú, por ejemplo, tomas como un SaaS y miras una P&L o un balance, ves que no refleja el estado real de la compañía o el valor. Entonces necesitas dotarlo de otros tipos de métricas, de KPIs, de inductores, de ratios, que te den más visibilidad de cómo va el negocio. Porque si tienes que mirar la P&L, ya no haces el negocio. Entonces tienes que analizar cuál es tu estrategia y ahí el CFO tradicional que se cierra los números y no tiene esta visión holística de la compañía, tendrá una dificultad en adaptarse. Por eso es muy importante hablar, sobre todo con todos los role players de una compañía y luego también tener la sensibilidad y la capacidad técnica como para dar, mediante nuevas tecnologías o las herramientas que tenga a su disposición, esta información. Claro, y eso nos lleva al punto 3 y al punto 4 que para mí están íntimamente ligados. Es decir, tenemos distintas fuentes de información y tenemos que saber manejarlas.
y además tenemos que saber manejarlas con una velocidad muy alta porque tenemos información en tiempo real. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, que tú generalmente cuando preparabas los estados financieros de la empresa, esos estados te reflejaban lo que había sucedido meses atrás, no sabías hacia dónde ibas. ¿Vale? A día de hoy, no, a día de hoy estamos en un escenario totalmente distinto en el cual mi fuente de información no solamente la parte contable, que evidentemente esa va a seguir estando y es buena, sino que esa parte contable va a estar en tiempo real elaborada. Y aparte, tengo otra información la cual tengo que comprender. Tengo que comprender nombres tales como plan de producción, plan de compras, plan de recursos humanos, es decir, distintos planes que me van a poner encima de la mesa y yo tengo que casar toda esta información, ¿no? Realmente puede llegar a ser un poco estresante y complejo, ¿no? En ese sentido. Sin duda lo es. Voy a poner un ejemplo que estoy seguro que cualquier persona que nos escuche dirá, uy, a mí me ha pasado muchas veces. Y es encontrarse en una reunión y que para una misma métrica, más de una persona tengan inputs distintos. Pues a mí la métrica me da 3, a mí me da 3,5. ¿Por qué? Porque nadie tiene la información holística. Alguien está tomando una información sesgada y eso es fruto de no poder compartirla con una herramienta que puedan usar en el día a día. Y es mejor tener una información que sea representativa del negocio al 90% que no tener un balance cuadrado y auditado a 4 meses vista y tomar las decisiones más tarde. Entonces, es muy importante que cuando se vaya a una reunión, todo el mundo tenga acceso a la información en ese momento y un poco antes para poder preparársela, para ver dónde están los puntos de mejora y hablar de forma informada. Tú cuando vas a una reunión, eso es lo más caro de una compañía. Hay mucha gente que tiene un salario y un coste de oportunidad muy elevado. Entonces, no te puedes permitir el lujo de estar discutiendo sobre si la métrica es A o es B. Quieres que las métricas estén claras desde el principio y eso es la función principalmente del equipo financiero. Sí, muy importante el tema de fijar las métricas y sobre todo el punto de vista de la evaluación y de los KPIs, porque como bien comentas tú, dependiendo un poco de a quién le preguntes, pues generalmente todo el mundo barre para su casa e intenta buscar siempre ese porcentaje o ese valor absoluto que le da cierta ventaja. Bueno, al final, claro, estamos hablando todo el rato de otros departamentos, de cómo interactúan, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de cómo impacta el CFO en otros departamentos. Yo creo que aquí sí que podría ser más interesante que hablar directamente de algunos ejemplos de áreas, que tú nos cuentes algún caso interesante que se te ocurra sobre lo que estás viviendo con otros departamentos. Ujú. Sí, por ejemplo, hablando del caso específico de Factorial, que es donde escalamos la compañía de 0 a 1.000 empleados a miles de clientes, la reunión más importante desde mi punto de vista de la compañía era una que hacíamos en GoToMarket, ¿no? Entonces teníamos una reunión cada mes donde sincronizábamos toda la información de toda la compañía y eso venía pues del ERP, la parte financiera, venía del CRM, la parte comercial, y venía del back office para saber la interacción con el cliente. Y eso te permitía tener unas métricas consolidadas para todo el mundo y tomar decisiones en tiempo real. Oye, pues necesitamos tantos comerciales para satisfacer a tantos leads que podemos captar con esta campaña, ¿no? O imagínate que tengamos producción, pues vemos que vamos a vender tanto, necesitamos tener este stock y es muy importante que todas las fuentes de información estén sincronizadas en el primer momento. Porque si tú tienes que prever el stock para dentro de 15 días, necesitas hacer las decisiones hoy. El día antes es difícil que puedas arreglártelas con proveedores para solucionarlo. Entonces, ese fue un caso de algo que nos costó mucho tiempo evolucionar y que siempre sigue evolucionando y es donde se impactó. Y no tiene nada que ver con lo que yo pensaba que hacía un CFO en los años 80, por ejemplo. Ujú. Sí, bueno, yo tengo algún ejemplo también por ahí de alguna tensión de tesorería, un poco por lo que comentas tú, ¿no? Por el tema de... Al final, eh, lo que sucedía anteriormente es que padecíamos las decisiones de otros departamentos. Entonces, cuando alguien se excedía en las compras, cuando había un problema de calidad que afectaba y que de alguna forma tenía que salir dinero dentro de la compañía, eso generaba como una especie de tsunami que al final se acababa llevando pues todo el plan financiero que habías hecho para el trimestre. Y así es. Pero bueno, como veis, la interdependencia al final, pues estos son un poco
los principales áreas o principales departamentos y como bien comentaba Pau, sobre todo esto afecta a qué es lo que o qué libertad tienen los otros departamentos para hacer las cosas. Evidentemente, ellos conocen muy bien el negocio, también como nosotros, saben por dónde se mueven, pero muchas veces dejan de lado ese punto de vista de cuáles son los recursos disponibles, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí que tenemos que estar pendientes de decirle, cuidado con los recursos disponibles porque a lo mejor no son todos los que tú crees que son y además yo tengo que estar encima también para saber cuál es el uso que están dando a esos recursos. Mucho sobreestocaje, mucha salida, mucho deterioro, mucha pérdida de valor en almacén. De eso también hemos padecido mucho. Luego a la hora de hacer las salidas, pues te das cuenta de que no cuadra con la cifra de ventas que tú esperabas y cosas así. Suele ser un mal que yo creo que todos hemos aprendido un poco los últimos años, ¿no? Y aquí ya pues es donde nos damos cuenta de que tenemos como dos ámbitos en los cuales tenemos que actuar, ¿no? El ámbito de la eficacia, pero sin perder de vista lo más actual, que es la eficiencia que nos está demandando nuestra nueva posición. Y aquí sí que te lo voy a dejar a ti esto, Pau, porque yo creo que tú esto lo cuentas fenomenal. No te pases, Fernando. A ver, sin duda, si hablamos del CFO Legacy, vemos que tenía unas responsabilidades muy marcadas. Tenía, primero, la contabilidad. La contabilidad tiene tres stakeholders importantes. La primera es Hacienda. Quieres saber cuánto te va a cobrar de impuestos y por eso necesitas saber cuánto has facturado, cuánto has gastado. Luego, y eso no puede fallar, evidentemente. Si eso falla, la empresa está en riesgo y la cabeza del CFO la primera que rueda. O sea que esto tiene que ser inmaculado. El siguiente stakeholder es la financiación, como dice la F en CFO. Tú necesitas tener financiación bancaria, de ampliar con inversores, ampliar capital, etcétera. Y eso, para tener eso, necesitas tener esa información que les dé fiabilidad, que les dé confianza en que el plan se puede ejecutar. ¿No? No es solo decir lo que vas a hacer, sino cómo vas a hacerlo y demostrar que entiendes el negocio. Y ahí el reporting financiero es fundamental. Pero la razón más importante y la que tiene que prevalecer siempre es para dar información en tiempo real a los agentes dentro de la compañía, ¿no? Es decir, tú cuando haces cualquier reporting, la primera visión que tienes que hacer es ni para pagar impuestos ni para levantar capital, es para dar mejor servicio al cliente. Cualquier empresa que no tiene esta mentalidad va a tener problemas en el futuro. Entonces, el CFO ha visto como tenía la eficacia de presentar los impuestos y las cuentas a tiempo, que era algo imprescindible, pero además tiene que proveer este valor adicional dando esta información en tiempo real que comentamos antes a todos los agentes de la compañía. Y ahí es donde hay que ser más eficiente, ¿vale? Antes era la eficacia, hay cosas que no pueden fallar, y luego es la eficiencia. Quiere decir, si el día 3 tienes una información que es el 90% correcta, es más importante que no tener información al 99% correcta al día 10, porque esos 7 días tú ya tienes el gut feeling de cómo está evolucionando la compañía, tienes el backup de cierta información, no te puedes equivocar mucho y las decisiones hay que tomarlas cuanto antes mejor. Entonces, la eficacia tiene que sumarse a la eficiencia y esto hace que el rol del CFO vaya migrando un poco. Tiene que ser una persona mucho más abierta. Ya no es el típico perfil de corbata que está encerrado en un despacho sin luz y al que toda la compañía teme. No, tiene que ser una persona que camine por la oficina y que no solo esté con el Excel. Hay que hacer muchas más cosas. Ujú. Sí, sí, no, perfectamente contado. Entonces, al final siempre estamos hablando de la eficacia nunca se puede perder, evidentemente. Eso es algo que es inherente a este rol, pero sí que tenemos que intentar nutrirnos de herramientas, sobre todo, y no hablo solo de tecnología, sino hay otro tipo de herramientas que nos ayuden a conseguir esa eficiencia. Como bien dices tú, el haber salido del cubículo del despacho para observar qué es lo que sucede, yo creo que ha sido uno de los pasos claves en los últimos años. Evidentemente, la tecnología ha acompañado, por supuesto, pero yo creo que esa apertura y ese salir es lo que más ha hecho por potenciar mucho más este perfil de una manera más práctica y más cercana a otros departamentos dentro de la empresa. Ahora ya no solamente se aprueban los gastos y se dice que no a según qué cosas, sino que también participamos un poco en la toma de decisiones. Estamos ya cerca un poco del final.
y bueno, hemos dejado un poco lo mejor para lo último, ¿no? Sí que nos gustaría que, como veis, es impresionante todos los logos que aparecen en tu perfil, Pau, felicidades por ello. Y sí que me gustaría que, bueno, pues si nos pudieses contar alguna experiencia, algún caso en el cual pues este impacto, este cambio lo hayas vivido de primera mano pues, y que nos pueda sobre todo inspirar al resto, pues creo que estaría muy bien. Ujú. Sí, en todas las compañías, aquí vemos que sobre todo me he especializado bastante en SaaS, ahí viene el ejemplo que ponía antes, pero luego también el año pasado en Ukiyo vi una compañía totalmente distinta, ¿no? Ukiyo tiene un servicio de relocation de gente, un servicio de movilidad para las personas, donde ofrece una vivienda a medio plazo, entre 1 y 11 meses, ¿no? Y esa vivienda tiene que tener de todo. Y eso generaba que en una vivienda, la compañía generaba decenas de miles de facturas, ¿no? Cada mes podemos tener miles de facturas. Entonces, ya no puedes aspirar a tener un ejército de contables o de accounts payable, lo que sea, picando facturas. ¿Por qué? Primero porque vas a quemar a la gente. Alguien que está picando la misma factura 80 veces, no puedes aspirar a que se pueda desarrollar, a que tenga los ojos bien abiertos. Entonces, tienes que ayudarle con herramientas para procesarlo más de forma más eficiente, como decíamos antes. Y luego también hay que tener la información en tiempo real. No puedes esperar a que, por ejemplo, en Ukiyo cada apartamento era una business unit autónoma y tenía su propia P&L y su propia inversión. Pues no puedes esperar a que termines de tenerlo todo para poder ver si vas bien o mal. Tienes que dividirlo entre subáreas, tienes que entender cómo va evolucionando hasta que llegue el final. Si no, si esperas a que termine el partido para tomar decisiones, estás muerto. Tienes que ser un entrenador o un jugador mismo que esté en el campo tomando decisiones en tiempo real. Y Ujú, sobre todo que, claro, no tiene sentido tener un ejército de gente para cosas repetitivas. Hoy en día el personal tiene mucha más movilidad, tiene mucha más necesidad de aprender. Estamos hablando de estas nuevas generaciones que tienen millones de inputs, entonces necesitan usar el tiempo de una forma distinta. ¿No? Las personas estamos para pensar. Y luego la tecnología nos permite hacer muchas cosas que antes eran manuales y hoy tenemos que ir pensando cómo podemos evolucionar en estos procesos. Y ahí es donde yo mismo me sorprendí de la capacidad que teníamos de procesar distinta información y de tenerla rápidamente para tomar decisiones. ujú. Ahí, vamos, justo lo que estás remarcando tú es un poco el ámbito, ¿no? En el que nos movemos nosotros. Yo, si quieres contar algún caso más o porque me acabas de dar el pie, perfecto. Sí, no, yo lo dejaría, pues si la audiencia tiene alguna duda, Y me gustaría comentar en tiempo real o si tú mismo lo tienes, o si ya que te he dado la entrada para la eficiencia de las operaciones, ya sé que te da una buena asistencia. Vale, vale, perfecto. Pues sí, en preguntas y respuestas podéis poner todas las preguntas que se os ocurran. Me has dado el paso perfecto porque yo lo siguiente que iba a comentar es que, bueno, alrededor del ámbito financiero y sobre todo de la figura del CFO, pues se han creado una serie de soluciones, las cuales, bueno, pues nos veis a nosotros, pero no solamente nosotros, directamente otros modelos de ERPs que no tienen que ver nada con otros ERPs de antaño, otras herramientas que nos facilitan un poco esa automatización, esas firmas digitales en tiempo real, esa información sobre mis flujos de caja, ¿vale? Y en ese sentido, el saber que todo esto está en el mercado, yo creo que ya ha supuesto un paso bastante grande. ¿Vale? Porque ahora mismo la demanda muchas veces viene del propio área, el área financiera que conoce distintas soluciones, o por lo menos ha oído hablar de distintas soluciones, le demanda al departamento de tecnología o directamente al proveedor, oye, tráeme esto que lo quiero conocer. Y tiene la capacidad suficiente con ese perfil multidisciplinar como para evaluar si eso puede encajar o no puede encajar dentro de su empresa. Y en eso también hay que decir que hemos ganado autonomía, porque anteriormente es cierto que estábamos muy limitados a nuestro ámbito y muchas veces nos venía impuesto de la dirección general, junto con IT, algún tipo de sistema que nos iba a arreglar la vida, cuando realmente nosotros conocemos muy bien cómo funciona nuestro departamento de puertas para adentro y había pues las fricciones típicas en la gestión del cambio, ¿no?
esto nuevo, esto no sé cómo funciona, etcétera. Pero ahora mismo, a día de hoy, los directores financieros, al final, para las empresas como la nuestra, pues es una puerta de entrada perfecta porque te va a decir de entrada si funciona o no funciona dentro de su departamento y si tiene recorrido o no tiene recorrido. Y eso para nosotros es fantástico porque muchas veces se nos han caído operaciones en el pasado relacionadas justamente por esto, ¿no? Había que superar dos o tres pasos y cuando llegabas ya al monstruo de final de fase, por así decirlo, pues se te caía todo el castillo de naipes que habías creado, ¿no? Bueno, para todos aquellos que no nos conozcáis y para los que nos conozcáis también para refrescaros, contaros que, bueno, en dos nos dedicamos un poco a estos procesos de automatización que ha comentado Pau. Nuestra misión al final es conseguir una automatización total del departamento de tal manera que las personas pues se centren en lo que realmente agrega valor, es decir, nada de tareas repetitivas, nada de introducción manual de información, nada de conciliación entre distintos documentos, sino que directamente tengan la información preparada para hacer lo que los humanos sabemos hacer perfectamente, que es tomar decisiones, unas veces más acertadas, otras veces menos acertadas, pero con toda la información disponible encima de la mesa, ¿vale? Y en tiempo real. Y para esto es para lo que a lo que nos dedicamos. Si queréis probarnos gratis, podéis escanear el QR que tenéis en pantalla y con eso, bueno, pues tenéis una pequeña prueba de un número reducido de documentos en el cual veréis nuestra potencia de extracción de información. Llegamos un poco a las conclusiones para dar paso a lo interesante que, como comentas tú, siempre me gusta dejar bastante espacio para el tema de las preguntas porque la gente te sorprende. Muchas veces hablas de cosas un poco generales, pero la gente al final tiene la audiencia tiene sus necesidades particulares y hay veces que piden cierta orientación o incluso, bueno, pues tienen curiosidad por conocer algo más sobre lo que estamos comentando. Como conclusiones, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Que el rol cada vez tiene que ser un rol más abierto, más multidisciplinar, capaz de entender exactamente qué es lo que está sucediendo en toda la compañía, dado que al final impactas y tiene un impacto también la compañía sobre las acciones que estás haciendo tú. Cuanta más apertura, mejor para todos. El concepto de eficacia y eficiencia bien entendido, es decir, la eficacia no la podemos perder en pos de la eficiencia, lo comentaba súper bien Pau, es decir, no podemos intentar ser perfectos al 100% y que tardemos más, tenemos que intentar conseguir unos ratios de eficiencia mínimos en el tiempo mínimo posible y empezar a trabajar desde eso porque siempre nos va a dar cierta ventaja con respecto a situaciones que se alargan en el tiempo y que os apoyéis mucho en la tecnología también. Para mí la tecnología, pues como sabéis, vivo en el mundo tecnológico, es muy importante, pero tened en cuenta el foco de todo lo que hemos estado hablando hoy. Hoy hemos estado hablando más desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de cuáles son los skills generales que tiene que tener esa persona. Entonces, para mí, muy importante antes de lanzarnos a la tecnología es dar esos pasos de madurez un poco en estas habilidades que tiene que presentar un CFO antes de empezar a implementar todo esto. No sé si quieres remarcar algo más, Pau, y si no, pues vamos a las preguntas, lo que tú prefieras. Sí, creo que la tecnología es importante usarla, pero el fin no es la tecnología, sino es el qué haces. Para mí lo más importante en una compañía mantener es la cultura. Y cualquier cosa que hagas en cualquier departamento, cualquier equipo, tiene que mantener esa cultura. La tecnología nos permite acercar las personas entre sí y eso quiere decir mejorar la cultura de una compañía. Entonces, la tecnología nos hace las tareas que no queramos hacer, es que no es eficiente que hagamos. Y por Mm, eso es importante. Pero no es el fin, sino es el medio para conseguir una mejor eficiencia. ujú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Vale, pues aquí os dejamos los contactos, pero vamos a la parte de preguntas, ¿vale? Porque sí que tenemos algunas, ¿vale? Te las voy leyendo y vamos respondiendo, aunque entiendo que la mayoría van a ser para ti. ¿Cuál es tu CFO stack ideal? Por ejemplo, ¿qué software implementaste en Ukio? Ujú. Depende claro, no hay una respuesta y
Intentaré no dar consejos a nadie porque yo compartiré lo que he aprendido, pero evidentemente es un mercado distinto, un sector distinto, un equipo distinto, entonces no es comparable. Normalmente en startups he implementado NetSuite. Ujú, Desde Camalún, Factorial, Ukiyo. NetSuite es una herramienta que te permite tener todo el back office de contabilidad cuando tienes la contabilidad interiorizada. Por ejemplo, en NanoSense no tenemos la contabilidad interiorizada porque no es crítico, hacemos tecnología. Entonces tienes que pensar muy bien cuál es tu core. Ahora bien, NetSuite es el backbone, pero la operativa diaria yo la tendría fuera, con herramientas que puedan hablar bien con el ERP y que te permitan operar en el día a día, que sean más accesibles, más usables. No necesitas formar a todos los operarios en un sistema que va a ser muy complejo, ¿no? Normalmente, tradicionalmente, las herramientas de contabilidad vemos que son muy arcaicas, son los incumbents que se llaman, y requieren una curva de aprendizaje muy elevada. Entonces, intentaría que sean herramientas muy usables, donde cada uno aprenda lo que tiene que hacer y tenga acceso a tener visibilidad sobre lo que está pasando en la compañía para tener los ojos y las orejas bien abiertas de cómo mejorar. Entonces, hay millones de herramientas hoy en el día de mercado. Tienes que encontrar la que mejor se adecue a lo que quieres hacer. ujú. Creo que la respuesta es buenísima porque coincide además con un poco lo que vivimos nosotros, ¿no? Estructuras muy asentadas sobre un ERP que, aun siendo arcaico, entre comillas, es muy bueno porque es muy sólido, es muy robusto, pero la disponibilidad o la forma en la que consultas esa información o incluso la incorporas, pues carece de esos mecanismos más usables, más actualizados, ¿no? A un poco cómo las personas interactúan con los sistemas. Y yo creo que ahí, en ese sentido, pues lo que comentas es cierto. Si conoces un poco qué es lo que haces y sabes bien de qué pie cojeas, teniendo un buen core, en este caso un RP muy sólido, puedes crecer sin ningún tipo de problema. Tengo otra pregunta para ti. A la hora de contratar personal para tu equipo financiero, ¿también se busca un perfil diferente a lo que se buscaba anteriormente? Esta es muy buena, ¿eh? Sí, es muy buena y creo que aplica no solo al equipo financiero, sino a cualquier otro. Es muy importante ver primero el tipo de cultura de compañía, el tipo de sector en el que estás, si es una multinacional, si es una filial, si es una startup en crecimiento o es una empresa más consolidada, y buscar personas que se puedan amoldar a este crecimiento. Si eres una startup, igual puedes permitirte el lujo de tener a alguien más joven con esta capacidad de desarrollarse, y si es una persona, una empresa mucho más estable, igual necesitas a alguien con más seniority, que igual no tenga tanta flexibilidad, pero que te dé esta robustez. Esto es algo que no puedo responder yo. A mí me gusta tener gente que sobre todo vea que pueda trabajar con ella, que te puedas entender. Hay muchas, yo soy muy de hacer one-to-ones cada semana, que es lo que recomiendo, para si os va bien, para estar muy cerca de las personas. ¿Pero por qué? Porque un CFO, imagínate, en Factorial tenía 15 personas, en Ukiyo 20 personas. No puedes tener 20 personas y hablar con todas ellas día a día, pero es muy importante que estés alineado perfectamente en aquello que es importante. Entonces tienes que tomar el tiempo para estar hablando con todos ellos y que todo el mundo tenga el mismo objetivo. Entonces, para eso tienes que contratar a gente con quienes veas que puede estar alineado. Y todo el mundo comete errores. Tú contratas a una persona que te piensas que sea de una forma o de otra y no acaba encajando. Y no quiere decir que sea mejor o peor. Quiere decir que no ha encajado en la cultura de la compañía. Por lo tanto, siempre buscaría la cultura. Yo cuando estoy haciendo una entrevista con alguien, me fijo en los pequeños detalles, ¿no? Cómo te saluda, cómo se levanta de la silla. Antes que era más presencial, pues cómo accedía, cómo se levantaba de la silla, cómo preguntaba las cosas, cómo se interesaba por el futuro de la compañía. Y eso es lo que siempre busco, pero es mi perfil personal. Ujú. Bueno, pero al final son buenos tips, ¿no? Porque es verdad que cada vez esta dimensión de la interacción entre personas, la cultura, tiene una gran relevancia, ¿no? Porque al final la tecnología ahora más que nunca es accesible a todo el mundo y también la parte técnica de las personas. Casi todos yo creo que de alguna manera o de otra sí que tenemos una base de skills más o menos similares, pero todo lo que tiene que ver con esa parte humana, que es lo que aportamos realmente a la cultura, que es lo que hace que una empresa triunfe o no triunfe, yo creo que esa parte es vital. Y como bien dices tú, yo siempre he preferido también actitud que aptitud. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y un inciso aquí, hay cosas que se pueden aprender.
¿no? Toda la técnica, googleas, le preguntas a OpenAI y lo tienes, pero la Mm, actitud es muy difícil de adquirir. Yo me acuerdo en Factorial cuando éramos 10, 15 empleados y no podíamos fichar un Head of People y contratamos una becaria. Entonces, me acuerdo que vi a 10 personas y solo vi una que podía encajar. Y esa becaria luego llegó a ser Head of People con un equipo de 30 personas en una empresa de 1000 empleados en ujú, 3 4 años. Lo que marca bien es que tengas la filosofía de la compañía para seguir creciendo, no lo que sepas o lo que te crees que, sea, que sabes en ese momento. ujú. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que la verdad es que hay algunas preguntas que son muy cañeras. Y esta a mí personalmente me encanta. ¿El CFO debería liderar este cambio digital o debería ser el CTO? El CTO tiene que ayudar en la transición. Lo que pasa que una decisión de un RP difícilmente la va a tomar un CTO. Yo me acuerdo diferentes discusiones en Factorial a la hora de implementar una herramienta de billing. Ahora es algo muy técnico, ¿no? De si hacíamos el billing directamente nosotros, si es Core o no, si usábamos la herramienta de Stripe, antes que hablamos del Stack, pues usábamos Stripe, o si implementamos otra herramienta de billing tipo Chargebee, ¿no? Que es algo que hicimos y que aportó mucho valor. Claro, tienes que convencer de que cualquier herramienta del stack se va a hablar con el resto. No puedes tener una herramienta que el equipo técnico de la compañía no sabe cómo funciona. Aunque no sepan de contabilidad, tienen que saber qué implicaciones hay. Y cuando hay diferentes herramientas es muy importante que no vivan en silos distintos, ¿no? Antes, cuando hablamos del CFO de los años 80, había papeles, había facturas en los armarios, en los cajones de la gente, y eso es lo peor, porque terminaba el mes, ¡ay! Que me he dejado esta factura, no la has pagado, no la has reportado, no has pagado los impuestos y eso era terrible. Entonces tienes que asegurarte de que toda la información esté sincronizada siempre. Y aquí el CTO es fundamental. Entonces puede ser que tú decidas que a nivel operativo una herramienta te puede funcionar para el equipo de finanzas, pero hay unos requisitos técnicos que tienen que convivir. Y os pondré otro ejemplo, A3. A3 es el software, el mejor software de contabilidad a nivel de eficacia, pero no a nivel de eficiencia, ¿no? Y me acuerdo cuando lo implementamos para hacer la contabilidad internamente, que tiene pues unos requisitos de on-premise con un servidor que hacían virtualmente imposible sincronizarnos, ¿no? Y ahora todo esto se ha arreglado y luego pues, se integraba con las diferentes herramientas, pero al principio luchamos mucho, o sea que tienes que estar alineados. Y a nivel de liderazgo, siempre tiene que haber un owner, pero todo el mundo tiene que hacer push. Lo que nunca se puede hacer es delegar la decisión en otros. No, es que el CTO me ha dicho no sé qué, no, es que el CEO me ha dicho no sé qué, no, pero ¿y si no es la mejor decisión de la compañía? Siempre, y esto no es un consejo financiero, sino es una recomendación, tenéis que hablar y decir cuándo creéis que algo es mejorable, en cualquier momento. Ujú. Sí, yo creo que ahí el CFO tiene que ser impulsor y el CTO tiene que ser catalizador. Yo creo que ese es el tándem perfecto para llevar a buen término esto, ¿no? Porque al final, como bien dices tú, o sea, la responsabilidad de una implantación, alguien tiene que tomar las riendas y al final el cliente interno final, que es el CFO, es el que tiene que saber qué es lo que quiere. No te puede venir impuesto de otro departamento. Muy buena esta también. Aquí tengo, bueno, tengo otra también bastante buena. ¿Qué criterios son más importantes para implementar alguna tecnología nueva? ¿Presupuesto, ROI estimado, tiempo de integraciones o formaciones? ¿Qué es lo que, Muy qué es lo bien. que A ver, predomina para ti? Em, también voy a hacer una respuesta gallega, con permiso. No hay una métrica, un silver bullet que lo coordine absolutamente todo. ¿No? Siempre hay que encontrar una combinación de todos ellos, ¿no? Tienes que ver coste-beneficio, tienes que ver qué persona tienes en la compañía, cuál es el principal constraint que tienes en la misma y qué te va a interesar mejor hacer. Si tu principal driver es optimizar el stock, vas a buscar una herramienta que te permita optimizar el stock. Si tienes un gran volumen de facturación, pues, o de facturas recibidas, necesitarás una herramienta que no te implique que las personas estén todo el día picando facturas y muriéndose en el intento. Entonces, aquí hay que ver muy bien una combinación de el ROI también es una, sí que es la última métrica, la que te da un conglomerado del coste y beneficio, pero también no deja de ser subjetiva. Yo me acuerdo en Camalún, en el management implementamos un sistema en el cual cualquier decisión de la compañía tiene que tener un análisis de coste-beneficio. Entonces, cada uno decía, esto nos va a costar tanto y nos va a reportar un beneficio de tanto. Pero claro, ¿en cuánto tiempo?
es difícil, pero sí que tienes que tener una idea y que todo el mundo tiene que tomar esa decisión, como decía antes, como si pagar la herramienta de su bolsillo. ¿Por qué es la mejor? Por ejemplo, en un ERP, tú instalas un ERP, pues ¿por qué? Las principales razones pueden ser pues, que necesitas multicurrency, necesitas muchas subsidiaries, necesitas integración con algún módulo de impuestos, necesitas más fiabilidad, más volumen de transacciones, más analítica, lo que sea. Pero para una herramienta más táctica puedes tener otro tipo de constraints. Entonces tienes que asegurarte muy bien de que todo el output tiene que salir a cuenta. Nosotros cuando vendemos software, y ahora me voy al otro lado, lo más fácil aquí es decir, oye, dime qué te cuesta tu workflow, ¿no? Cuando tú estás vendiendo una solución, tienes que decir, ¿cómo funcionas en el día a día? Pues mira, yo recibo 10 facturas, las contabilizo, tardo 1 minuto por factura, 10 minutos, mi hora me sale a 30 euros, pues 3 euros, ¿no? Entonces, vas mirando cuál es el coste por factura. ¿Cuántas facturas voy a hacer el año que viene? Entonces, te paras a analizar el coste que tendrás en personas, aparte del salario emocional de machacar a alguien con facturas, y ahí es donde puedes ver el coste-beneficio. Es totalmente subjetivo, pero sobre todo tienes que mantener la cultura de la compañía, porque a veces el número no puede justificar la inversión, sino es el gut feeling de decir, oye, voy a hacerlo. Yo me acuerdo cuando me compré un coche hace 17 años y medio y hice un Excel y me salió que tenía que comprar el otro coche. Pero yo dije, no, no, es que yo quiero el coche A, no quiero el coche B. Y a día de hoy aún voy con este coche. Al final tú tienes que saber lo que es mejor con el negocio y los números ayudan, pero tú tienes que tener esta intuición para saber qué es lo que va mejor. Entonces, hay muchos imponderables que nunca vas a poner en el Excel y tienes que tomar tus propias decisiones. Ujú. Al final los números siempre nos ayudan a despejar las dudas. Es decir, es lo que comentaba yo antes, las decisiones las tiene que tomar un ser humano. Por mucho que la ciencia ficción y un poco el hype que hay ahora con la inteligencia artificial nos diga que van a tomar decisiones sobre nosotros, muchas veces la decisión viene de dentro, ¿vale? Y a ti te pagan un determinado salario en una determinada empresa porque tú eres una persona capaz de tomar unas decisiones y de ver cosas que el resto no sabe ver. Y esto también se paga. Y yo creo que cada vez es más importante porque ahora lo que es la información la podemos obtener todos. Pero ¿qué hacemos con esa información y cuál es mi feeling hacia según qué cosas? Yo creo que eso sí parte del interior. Nos quedan dos preguntas, salvo que alguien meta alguna más de última hora. Me voy a dejar la que tocaba ahora, la última, porque creo que es buenísima y con esa podemos cerrar. Yo creo que esa te va a encantar, Pau. Voy a saltar a la que teníamos, ¿vale? ¿Cuál es la primera mejora que intentas implementar cuando comienzas en un proyecto nuevo? Bien, claro, otra vez, respuesta gallega, depende del proyecto. Tú tienes que analizar, lo primero es hablar con todas las personas de la compañía, que te den su feedback y aprovechar que no tienes el bias, el sesgo de la persona que ya está haciendo una cosa durante mucho tiempo para intentar aprender cómo se podrían hacer las cosas distintas. En función de la oportunidad que tienes de mejora, y fijaos que hablo de oportunidad y no de problemas, tienes que priorizar una cosa u otra. Entonces, creo que eso es lo más importante a la hora de tomar decisiones. Para mí, lo más importante es, desde la función financiera, es tener información en tiempo real. Es que lo que hemos comentado hasta la saciedad en la sesión de hoy, que todo el mundo tenga esta información, porque sin esta información se van a tomar decisiones en las cuales no van a ser partícipes. Y cuando algo se toma una decisión, te dicen, oye, hay que remar para allá, pero tú no sabes por qué estás remando para allá, entonces no es tu propia decisión y tu implicación disminuye. Entonces ya no estás tan atento a la reacción y todo disminuye. Para mí es muy importante que todo el mundo sea partícipe, vea cuál es el impacto de su trabajo y cómo puede mejorar a la compañía, cómo puede contribuir a este impacto en el cliente final, en el servicio, en el producto, a un proveedor, lo que sea. Entonces, para mí es que todo el mundo sepa dónde estamos y a partir de aquí te van a dar ideas. Y Ujú. luego, cosas a hacer hay siempre infinitas, pero sobre todo cuando la gente es reactiva. Si la gente te puede dar sus sugerencias, tú puedes tener 1000 inputs. No existe una empresa donde el CEO lo tenga que pensar todo, o el CFO, o el CTO, o el CEO, quien sea. Tiene que ser una empresa multidisciplinar con muchos touchpoints que son al final los que tienen el contacto con el cliente. Si eres una empresa tipo WhatsApp, que sois 10 empleados, o Telegram, puedes tener esta flexibilidad y puedes tener esta proximidad con el cliente final. Pero una empresa de
50 empleados donde te levantas y no conoces, no ves a todo el mundo, es mucho más difícil. Entonces tienes que garantizar que esa comunicación asíncrona, esa comunicación sobre todo direccional con cada stakeholder pasa. Y por eso información en tiempo real. Ujú. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo hemos hablado. Cuanta más información tengamos y sobre todo visibilidad de esa información, no solamente la obtención y me la guardo para mí, sino que se la expongo al resto para que ellos entiendan hacia dónde vamos. Bueno, pues llegamos ya a la última, me parece que es muy buena y yo creo que con esto vamos a cerrar bastante bien la sesión de hoy. Con esta pregunta es para Pau, ¿qué lecciones sacas de tiempos de crisis o situaciones difíciles que hayas vivido en alguna compañía? Buah, tela, ¿eh? Sí, creo que la respuesta correcta, y aquí sí que puedo afirmar con rotundidad, es rodearte de un equipo en el cual te sientas que eres el más tonto, que siempre estás aprendiendo, que puedes afrontar cualquier reto. Y os voy a poner un ejemplo. Yo hice un máster, un MBA muy prestigioso, y salí de la empresa tradicional y quería hacer mi propia startup. La hice, se llamaba doctorfootball.com y me encerré en mi casa y tenía un developer Ico muy bueno en Santander, íbamos desarrollando y pensaba que todo el mundo pensaba igual que yo, pero no fuimos yo no fui suficientemente ágil para reaccionar a lo que el mercado necesitaba y hacer un producto que la gente pudiera usar. Después de esto me unía a ITNIC, sobre todo en Camalún, y ahí es donde vi las cosas de una forma distinta. Una empresa donde había muchos perfiles y ahí veía que estaba aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás en la cueva en tu casa, hay muchas cosas que no entiendes. ¿Y cómo lo hace esta compañía? ¿No? Seguramente vosotros tenéis preguntas de cómo lo hacen en Factorial, ¿no? ¿Por qué han llegado aquí? ¿No? ¿Cuál es la clave? El secreto para mí es, oye, primero esté con gente que te motive a aprender más y a partir de aquí no pongas límites. No por ahorrar, y yo me acuerdo, para ahorrarme los 200 euros del coworking, me perdí mucho desarrollo. Por intentar no contratar a gente, no ser agresivo y no estar en equipo o no encontrar un co-founder, me dejé de aprender muchas cosas que en ese momento me hubieran funcionado muy bien. Y luego estar en el grupo ITNIC a mí me ha desarrollado a nivel personal de forma infinita, porque cada día te replanteabas las cosas. Por lo tanto, yo diría, lo mejor es siempre estar bien arropado, pensar la forma de una forma lo más objetiva posible. Todo el mundo pasa por circunstancias. Tú imagínate que las empresas de mayor capitalización bursátil hoy en día han estado a punto de cerrar varias veces. Y hablo de Apple, hablo de Nvidia, que están vivas de puro milagro. Pues hay que hacer lo mismo, rodearte de la gente correcta y entender cuándo hay que hacer el siguiente paso. No siempre es, ¿eh? No quiero decir que siempre hay que ser perseverante, pero hay que tener la constancia y tener los datos correctos para ver cuándo estás en el camino correcto o no. Ujú. Jo, vaya. Pues con esto llegamos un poco al final. Como comentaba un poco al principio, supongo que los asistentes se habrán dado cuenta de que era cierto, que Pau es una de las personas que yo conozco que más sabe de este mundo, ha tenido unas experiencias brutales y nuevamente agradecerte que quieras compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos atendido. Para aquellos que queráis conocer un poco más de lo que hace él, tengáis alguna duda, sabéis que tenéis aquí nuestros datos, también me podéis preguntar a mí, pero yo os voy a contar otras cosas seguramente distintas, ni menos ni más interesantes, pero distintas. ¿Vale? Y nada, simplemente agradecer a todos los asistentes que os hayáis quedado con nosotros hoy por la mañana, que sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer y cualquier duda, pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Muy Muchísimas bien. gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias, Pau. Que estéis bien. Hasta luego.